14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Soy Julio Jiménez y les agradezco su participación, su presencia y su confianza en este programa Cambiando de Tema. Hoy tendremos un programa especial, vamos a tener una mesa de análisis con expertos en materia electoral, vamos a tener un análisis a nivel federal, cómo se comportó la preferencia electoral en esta gran fiesta democrática. Tendremos un enlace telefónico con el maestro Nelson Vargas, la sección deportiva con el ingeniero Raúl Hernández. Platicaremos sobre los importantes triunfos de Checo Pérez y, claro, rumbo a Tokio 2021. Platicaremos sobre el comportamiento en la Ciudad de México, cómo se pintó de color hoy la democracia en la Ciudad de México. Hoy nos acompaña en la mesa el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños. También nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Miguel Ángel López Arias. Y el experto en materia electoral, también nos acompaña Luis Miguel Carrido. Acompáñenos aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Vamos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en esta mesa de análisis, esta mesa especial, este programa Cambiando de Tema, en donde hoy, a un día después, precisamente a casi 24 horas prácticamente que cerraran las urnas, esas 18 horas, en donde, bueno, prácticamente se han dado resultados ya preliminares, ya el Instituto Nacional Electoral, el PREP, este programa de resultados electorales preliminares, ya ha dado cifras, ha dado ya tendencias. Yo quiero agradecer especialmente a nuestros invitados que hoy nos acompañan en esta mesa de análisis. Quiero agradecer especialmente al doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del INE. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jiménez, por la generosa invitación. Saludo con afecto a Luis Miguel y a Miguel Ángel. Muchas gracias. También nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el experto líder de opinión y periodista de investigación, don Miguel Ángel López Arias. Señor. Hola, querido doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, doctor Marco. Querido Luis Miguel, muy buenas tardes a todos. Nos acompaña un experto en materia electoral. Hoy platicaremos sobre el tema, cómo está comportándose este fenómeno democrático en esta gran fiesta electoral. Sí, nos acompaña el licenciado Luis Miguel Carrido. Gracias, Luis Miguel, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, un placer también compartir esta mesa con expertos. Vamos con una nota deportiva. Efectivamente, hay un escenario muy interesante para los mexicanos en las carreras. Vamos con nuestro experto en deportes, el ingeniero Raúl Hernández. Adelante, Raúl, ¿qué tenemos en deportes esta mañana de lunes? Por cierto, una mañana de lunes interesante, muy asoleada. Adelante, Raúl, por favor. Muchas gracias, Julio. Pues sí, justo ayer hizo historia el Checo Pérez, corredor originario de Guadalajara, Jalisco, y que lleva muchas temporadas, ya más de 10 años, corriendo en la Fórmula 1. El día de ayer, justamente en Bakú, llega en primer lugar, su segundo podio de primer lugar en la Fórmula 1. Tremendo tema, gran triunfo del automovilismo mexicano y, por supuesto, pues de todos los mexicanos después de este ejercicio político y federal de las votaciones. Y justo, bueno, pues sí, estuvo durante toda la carrera, estuvo manteniendo a raya al Williams al Mercedes de Lewis Hamilton. Y bueno, aprovechando también un choque de Verstappen, que es su coequipero, él logra llegar a la meta en primer lugar. Justamente ahí tenemos escenas, ahí las ve usted. Estamos en la última vuelta justamente, y quiero comentar que con esto Checo Pérez llega a 69 puntos, después de ver la de cuadros ahí, con este equipo Red Bull, que lleva 174 unidades, y Mercedes 166, con esto pone, bueno, muy pegadito a su escudería para ganar los puntos. Esto cabe mencionar que el mexicano lleva 11 podios, lleva 7 terceros lugares, 3 segundos lugares, y 2 lugares primeros, que llega hoy en este gran premio. Y algo muy importante que cabe mencionarlo, Julio, es que la temporada pasada Checo Pérez se había quedado prácticamente sin
equipo, lo habían corrido prácticamente y estaba sin equipo. Llega Red Bull, lo rescata, les pide 4 o 5 circuitos para mostrar todo el poderío que tiene y ahí está, primer lugar para Red Bull con Checo Pérez el día de ayer en una jornada histórica de Checo Pérez. A ver si tenemos la celebración de la llegada al podio del Checo Pérez, ahí está. Y bueno, es un triunfo tan inobjetable, es tan maravilloso que pues lo tenemos en primera línea. Pero más adelante vamos a tener al doctor, al maestro Nelson Vargas en una conversación contigo desde Francia hablando de los Juegos Olímpicos. Vargas se encuentra en estos momentos en Europa. Vamos a hacer un enlace telefónico con el maestro Nelson Vargas. Me confirman que va a ser vía Zoom. Vamos a tener imágenes con el maestro Nelson Vargas. Vamos a hablar precisamente, Raúl, sobre estos últimos pases, últimos boletos para nuestros deportistas mexicanos que se van a Tokio 2021. Raúl, corrígeme, estamos a 45 días de esta importante fiesta deportiva. Estamos a 45 días ya, Julio, después de que por toda la pandemia y todo esto que ya conocemos, se nos vino aplazando, pero ya está listo, estamos listos y vamos a ver una gran fiesta olímpica, claro. La fiesta de ser más alto, más fuerte, más veloz. Pues estaremos muy pendientes con este enlace telefónico. En un momento más regresamos a este análisis con Raúl Hernández. Gracias, Raúl, muy amable. Regresamos, tengo por ahí una nota interesante contigo, algo de fútbol internacional, por ahí quedó. Sí, tenemos pendiente. El día de ayer Estados Unidos se impuso a México en este torneo que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, en Denver, y bueno, esta copa que le ganó a México por un penal mal tirado de Guardado. Y también, bueno, no hay que dejar de destacar el tema de... ¿Y si era penal? ¿Y si era penal, Raúl? No voy a entrar en polémica porque no soy árbitro, soy comentarista, pero finalmente lo fallaron, a Estados Unidos es campeón. Pues ahí está el análisis, el comentario de nuestro importante amigo Raúl Hernández en esta sección deportiva. Más adelante platicaremos con el maestro Nelson Vargas y bueno, ya estamos de regreso en esta mesa análisis. Quiero comentarle, nos va a acompañar vía telefónica el presidente del Colegio Nacional de Abogados, el licenciado Carlos Viñamata Pásquez. Vamos a platicar sobre algunos temas del comportamiento electoral en la Ciudad de México y los posibles hechos violentos, aislados, pero algunos actos de violencia que a lo largo de la jornada, esta histórica jornada electoral, se dieron durante este proceso en donde los mexicanos salieron a votar y en una mayoría importante para hacer una jornada intermedia. Quiero iniciar esta mesa agradeciendo a mis invitados y preguntándole a el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del INE. Doctor, en este momento, para efectos constitucionales, para efectos legales, para formalidad, tendremos certeza de que muy probablemente nos veríamos un escenario de judicialización del proceso electoral. Bueno, es normal que en un proceso electoral de estas dimensiones, claro, con las tensiones políticas que ha habido, con la estrechez de los resultados en algunas gubernaturas, señaladamente el caso de Campeche, quizá también la gubernatura del estado de Michoacán. Y algunos otros temas que puedan ahí, algunas presidencias municipales que igual van a estar muy cerradas. Es normal que los partidos políticos, después de la realización de los cómputos, vayan a los tribunales a dirimir algunos últimos aspectos. Yo creo que es un buen momento para que los tribunales electorales retomen un punto que ha estado ausente durante el desahogo del proceso electoral y que tiene que ver con un arbitraje más rápido, que haga decisiones que resuelvan el fondo del asunto en plenitud de jurisdicción, claro, y no regresen reiteradamente los temas a los órganos administrativos. Creo que lamentablemente en algunos asuntos, creo que señaladamente el caso de Salgado Macedonio, con todas las implicaciones que tuvo, claro, tuvo una especie de juego de ping-pong entre el INE y el Tribunal Electoral, donde me parece que desde un mes antes el tribunal pudo haber resuelto con mayor rapidez, pero esa parte creo que va a ir ahí. Es absolutamente consustancial al desahogo de la democracia y justo el sistema institucional y normativo que nosotros tenemos permite que primero las autoridades administrativas den a conocer resultados, cosa que ocurrirá en definitiva a partir del próximo miércoles en adelante con los cómputos. Obviamente en este momento están concluyendo los preps, hoy a las 8 de la noche cierran prácticamente todos, claro, el del INE y el de los 32 órganos electorales de los estados, pero a partir del miércoles habrá cómputos definitivos, con excepción de la Ciudad de México, por cierto, porque la Ciudad de México tiene cómputos inmediatos con la recepción de los paquetes. Creo
Creo que esa es una práctica que hay que analizar para ver si se le mete celeridad, aunado a otras reglas como podría ser el uso de las urnas electrónicas, pero ahora, hoy por hoy, las normas exigen que los cómputos de la Ciudad de México se hagan de manera inmediata a la recepción de los paquetes. Entonces, todos los demás estados entrarán a partir del miércoles a los cómputos y ahí vamos a ver el tamaño después de estos resultados de cómputos, cuál va a ser el tamaño de la judicialización que tenga el proceso electoral y exactamente qué tipo de situaciones se planteen. Habrá elecciones como la de Nuevo León, donde ya creo que por más que se discuta, difícilmente puede ocurrir algo. La diferencia entre uno y otro lugar, entre Samuel García y Adrián de la Garza, ya es demasiado amplia en términos de la tendencia que dio a conocer el conteo rápido del día de ayer. Pues aquí está la primera opinión, ya puso en la mesa un tema interesante el doctor Marco Antonio Baños. Me comentan en producción que tenemos la línea telefónica ya al presidente del Colegio Nacional de Abogados, al licenciado Carlos Viñamata Páez. Señor licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Julio, muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de hablar a tu público de uno más uno. Voy a pedir a la producción si me pueden subir un poco más el volumen. No escuchamos con claridad al licenciado Carlos Viñamata Páez, no escuchamos, creo que ya está el enlace telefónico. Gracias, licenciado, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Efectivamente, México vivió una fiesta electoral, una fiesta democrática, pero en Ciudad de México, ¿usted cómo vivió desde la perspectiva y la trinchera de los abogados, cómo percibe este cambio de colores en la capital de la República Mexicana, licenciado Viñamata? Bien, muchas gracias, el doctor Julio Jiménez. Mire, lo bueno de estas votaciones, por lo que yo observé que se llevaron a cabo, fueron tranquilas, en paz, de hecho fue un saldo blanco. En algunos estados se puede hablar que hubo algunos incidentes aislados, porque así lo vi en el periódico, que no afectaron la imagen general de unas elecciones, para mi gusto, ejemplares, no obstante la polarización política existente. El resultado preliminar de esta votación nos hace ver la necesidad de desaparecer el pluripartidismo y la asociación de partidos, debiendo quedar primordialmente dos partidos, o claro, si acaso dos y un tercer bloque de candidatos independientes. Así es. Yo pienso que la creación de muchos partidos es una pulverización de la democracia, contra lo que se puede pensar de que muchos partidos es mucha democracia. Voy a explicarte un poquito por qué yo considero que es más que democracia, es demagogia, que es una deformación de la democracia. Un tema preocupante. Los múltiples partidos se han ido creando, uno, para calmar a los opositores peligrosos, creándoles un negocio de por vida y controlar así algunas oposiciones. Un tema también. Dos, pagar un favor político y tener del lado del partido en el poder a un grupo políticamente peligroso. Tres, tener muchos partidos opositores que restarán votos al partido fuerte opositor al claro, tener muchos candidatos con un staff de gente que ya no apoyará al opositor peligroso. Y cuatro, estos pluri-mini partidos después serán agrupados en coalición con el partido en el poder y así suma para sí los votos que ya le había quitado al opositor. Todo esto, desde luego, lo hace el gobierno para proteger al partido en el poder, porque es el partido el que está en el gobierno. Y vaya, el crear muchos partidos pequeños para luego, una vez que han quitado votos a los partidos políticos peligrosos, absorberlos al hacer una coalición, pues se me hace como un engaño, ¿no? Debería de suprimirse esto de hacer multipartidos, máxime cuando esos multipartidos nada más fueron para las elecciones y ahora van a desaparecer, porque ni siquiera llenaron la cuota de votos. No les alcanzó para el registro, licenciado. Sí. Licenciado, sabemos que trae usted una agenda muy saturada y sé que estaba a punto de atender algunas diligencias judiciales. ¿Cabría la posibilidad que nos pudiera acompañar en próxima fecha aquí en el estudio de 1+1 para platicar sobre algunas incidencias, alguna posible comisión de delitos electorales? ¿Sería posible esto?
Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí está la opinión del presidente del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, el licenciado Carlos Viñamata Pásquez. Licenciado, ¿algo más que desea agregar? Pues no, nada más dar las gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme, sobre todo en un auditorio tan importante como el de 1+1. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias. Pues aquí está la opinión del presidente del Colegio Nacional de Abogados. Sin lugar a dudas, este fenómeno ha generado un cambio radical, al menos en la capital de la República Mexicana. Se ha teñido de colores entre PRI, PAN y PRD. Obviamente las alcaldías ya no fue esta planadora del 2018, ya no hay este poder hegemónico y esto empieza a generar cambios rumbo a la elección del 2024. Quiero pedirle al presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, a nuestro amigo Miguel Ángel López Farías, que nos dé una opinión en relación al ámbito federal. ¿Cómo percibimos estas 15 gobernaturas que estaban en juego? ¿Qué encontramos? ¿Qué mensaje nos da a los mexicanos? ¿Y qué mensaje se le da a los principales actores políticos? Pues de entrada, gracias querido Julio. Muchos elementos de sorpresa. Sí. Escuchaba con mucho interés al doctor Marco Baños. Efectivamente, el campo de la judicialización pues es un tema inevitable, mi querido Luis Miguel, que sin duda pues habrá de ser prolongado y sacado kilometraje, lo sabemos los periodistas, los analistas políticos, habrá de ser motivo de estiras y aflojas en un territorio muy local, muy de los estados. A ver, aquí quisiera pedirle a mi equipo de producción si pudiéramos abrir la pantalla, porque no estamos viendo a nuestro presidente, si podemos abrir la pantalla, la frontal, para que podamos ver a nuestro presidente. Ahora sí estamos ya está abierta la pantalla. Adelante, perdón. Gracias, querido doctor. Perdón. Pero sin duda hay algunos estados que son muestra inequívoca de que algo muy extraño sucedió. Claro. Y quiero descansar en el caso de Nuevo León. Claro. Un personaje que no es popular. Sin embargo, del rubro de los potentados, de los hombres poderosos, de las familias acomodadas en Nuevo León, que además son de viejo cuño, logra posicionarse una candidatura y contra todos los pronósticos se posiciona de una silla del Ejecutivo Estatal. Así es. Con una esposa, lo digo con todo respeto, que bueno, pues, lo observamos en redes sociales, siendo ninguneada por el candidato, por el esposo, en fin, con factores muy claros que pues en una circunstancia distinta nos harían pensar que el cuate no iba a ganar. ¿Por qué gana? Yo creo que la pregunta es para el sentido, este sentimiento localista de los regios, claro. ¿Por qué gana? Y hay ¿un fenómeno machista? No, yo creo que más bien de profundo respeto a sí mismos. De evitar la imposición del centro. Porque aquí olía la candidata de Morena, una imposición del centro. Claro. En el caso del priista, pues sabemos que hay un tema de semiempate, pero llama mucho la atención el fenómeno del hartazgo de los ciudadanos. Estoy de acuerdo. Y esto lo vemos en una región del país que no se siente del centro, mucho menos del sur, que es capaz de colocar un producto muy suyo, muy local, aunque sea muy fifí. Entonces hay que comenzar a ver este tipo de fenómenos porque nos van a apuntalar hacia el 24. Figuras regionales que pueden comenzar a hacer ruido y que pueden recoger el sentimiento de fastidio, de enojo, de frustración de muchos ciudadanos, querido Julio. Entonces, estos botones de muestra no los perdamos de vista. No quiero ningunear el resto del país. El resto de las gubernaturas, las 14, había muchos que eran tiros ya cantados. ¿Querétaro? ¿Sí? Querétaro ya estaba muy planchado. El tema de San Luis Potosí, que es un fenómeno social. Eso yo quisiera preguntar de qué van a hablar los libros de historia en un futuro, ¿sí? O el caso Guerrero, que yo digo con los escándalos un personaje señalado, vinculado, acusado, lo bajas, pones a la hija y aún así ganas. Bueno, hombre, hay que llevar un antropólogo social ahí. Estoy de acuerdo, Julio. Luis Miguel Carrido, ¿qué pasa en Sinaloa? ¿Qué está pasando en Campeche? ¿Qué está pasando en Michoacán? Bueno, yo lo que veo es, está pasando un poco en todo el país, que nadie gana todo ni para siempre y que las contiendas sí tienen un juego democrático competitivo real. Ahora, me parece, por ejemplo, Michoacán y Guerrero fueron dos entidades que se comieron buena parte de la agenda nacional de la campaña. Ya lo decía Marco, el caso de Guerrero, en buena medida porque el Tribunal Electoral, pues como que le dio miedo tomar una decisión definitiva, terminó ratificando la pérdida del registro de Salgado Macedonio, pero
después, un mes después, con las campañas ya en curso, que además en Guerrero habían empezado un poco antes. Bueno, pues se comió buena parte de la campaña. Pero bueno, caso Michoacán, caso Guerrero, parecería, según los conteos rápidos, que podrían quedárselos Morena, pero el desgaste de Salgado Macedonio, pues sí le afectó quizá en otras entidades federativas, porque fue un tema muy mediático y nacional. Creo que el fenómeno que ponía sobre la Sonora, por ejemplo, es un caso también interesante. Aguas. Y cómo se mueven las coaliciones y es algo que vale la pena analizar. Sonora, por ejemplo, va Alfonso Durazo, postulado por Morena, pero también por el Partido Verde, y la actual gobernadora fue postulada por el PRI y por el Partido Verde, entonces era como el Verde compitiendo contra sí mismo, claro. Que es algo similar a lo que las alianzas en Nuevo León. En Nuevo León, esta alianza del PRI, PAN, PRD en la Ciudad de México tuvo muy buenos réditos, pero en Nuevo León pues fueron por separado y de alguna manera pues estos 17 puntos voto, claro, de Fernando Larrazábal por el PAN solito quizá hubieran podido tener una coalición más competitiva si en ese tipo de estados hubieran finalmente amarrado las alianzas. Entonces yo creo que hay un tema de juego democrático, nadie se está enquistado en el poder y que ya se quedó para siempre. Sí hubo, todo el mundo levanta la mano y dice yo gané porque cada quien canta más su triunfo. Yo decía que es como en el box, cuando termina la pelea, ambos peleadores están muy golpeados, pero levantan los guantes como diciendo yo gané contundente, y ya cuando dices, bueno, pero si te llevaste ganaste algo y el otro también ganó. Creo que yo me quedaría con eso. La Cámara es una cosa, claro, los gobiernos locales es otra, y depende cómo veas la ecuación. Digo, Morena no tiene ese carro completo en las gubernaturas, pero bueno, si tenía una sola gubernatura de las 15 en juego, que era Baja California, bueno, pues si gana 4, 5, 6, pues es cosechar un buen resultado. Claro, si esperas un carro completo, pues entonces obviamente no es un buen resultado porque no tienes el carro completo, y generaron creo que una expectativa de carros completos que no se dieron, ¿no? Y sí con el tema emblemático de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa en los estados? Eso me parece. Y yo una cosa que quisiera apuntar muy brevemente, hay candidatos de partidos que no tienen identidad ideológica consistente. El caso de Nuevo León y de Campeche es un caso. El candidato de Campeche por Movimiento Ciudadano habla maravillas del presidente López Obrador y se dice cercano a la izquierda, y el candidato de Nuevo León, bueno, tiene un discurso pues muy parecido al America First de Trump, en donde dice, no, es que Nuevo León tiene que defender el pacto fiscal para quedarnos con más recursos porque aportamos más, que es un poco esta idea de que por qué darle dinero a estados como Oaxaca, como Chiapas, que se le criticó mucho hace algunos meses a Cuadri. Bueno, es ese discurso, es nosotros producimos, nos quedamos, aunque la mano de obra venga de otros estados o aunque estén en desventaja. Hay una confrontación con Morena. Creo que yo me quedaría con esto, las alianzas pragmáticas que un poco le mandan una señal equivocada al ciudadano, porque pues 6 años después compiten contra sí mismo. Ese Nuevo León. El Bronco, Fernando Elizondo, de Movimiento Ciudadano, declinó por el Bronco, y ahora el opositor al Bronco es de Movimiento Ciudadano. Pues aquí está la opinión efectivamente sobre el fenómeno que hoy pudimos ya vivir, que pudimos ya disfrutar, al menos en varias entidades de la República Mexicana, que podemos ver que esta fiesta democrática pues fue histórica, porque para hacer una jornada intermedia, pues yo quisiera preguntarle al doctor Marco Antonio Baños su opinión sobre algunos estados en particular. Me comentan que ya tenemos el Zoom con el maestro Nelson Vargas, estamos unos minutos más en lo que nos conectamos con él, mientras quiero iniciar con el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, porcentaje de participación de los mexicanos en esta jornada intermedia, en estas elecciones intermedias, fue histórica también, más del 50%. Bueno, yo creo que es una jornada histórica por varios factores, claro. Primero, pues tienes una concurrencia total de elecciones en el país entre federales y locales. En el 18 habías tenido 30 estados, ahora tienes los 32, tienes 20,415 cargos, claro, 162,603 casillas, tienes 93,5 millones de electores. De acuerdo. Tienes una pandemia que te ha lastimado a muchas familias, que tiene más de 2 millones de contagiados y más de 200,000 personas fallecidas. Tienes un entorno con figuras nuevas en las elecciones, está la reelección
representación por primera vez en el ámbito federal, ya combinado con los estados. Así es. Tienes nuevas cuotas en la postulación de candidatos, donde hay jóvenes, donde hay cuotas de la comunidad LGTB, donde tienes a grupos indígenas también en cuotas y donde tienes evidentemente la necesidad de poner la paridad de género. Claro. Y tienes también el piloteo de figuras como cómo se va a dar el voto en algunas cárceles, porque pareciera que el 38 fracción segunda de la Constitución es ya inconvencional, ya no corresponde con las normas que a nivel de derecho internacional se han venido generando, y ahora piloteas el voto para los presos, que será obligatorio para quienes no tengan sentencia definitiva en el 2024. Pero también tienes tú una participación más amplia en una jornada electoral que estuvo antecedida por muchos episodios de violencia. Ahora no fue por fortuna generalizada la violencia y algunas cosas focalizadas en el ámbito de algunas entidades, pero por fortuna no fue un factor que durante la jornada electoral impidiera el desahogo de la jornada. Yo creo que desde 2010, cuando se dio el lamentable asesinato de Torre Cantú el lunes previo a la jornada electoral, la gente apostó por rechazar en las urnas ese tipo de hechos de violencia, y creo que un porcentaje arriba del 52% que no se había registrado hacía mucho tiempo en elecciones intermedias, te está dando la idea de que la gente sigue apostando por una vía democrática. Hay una certidumbre, la gente quiere que los procesos eleccionarios sigan siendo el mecanismo legítimo de renovación del poder, y eso a mí me parece un mensaje contundente, que también, por cierto, en medio de la pandemia genera un mensaje de solidaridad con el 1,5 millones de personas que integraron las casillas en contra de la pandemia y en contra de los hechos de violencia. Esa parte creo que también hay que decirla con toda contundencia. Y por supuesto que el veredicto de las urnas es definitivo, así como fue legítima la exitosa campaña que hizo López Obrador en el 2018, donde arrasa prácticamente la totalidad con Morena de los cargos públicos en el país. Pues ahora ese mismo veredicto de las urnas está cambiando el escenario. Hay un voto diferenciado, por ejemplo, para la Ciudad de México, donde las alcaldías no se quedan con Morena, solo 6 va a conservar Morena y 10 pasan a la coalición del PAN, PRI, PRD o del PAN solo, en el caso de la Benito Juárez, que pues tradicionalmente la ha gobernado el partido Acción Nacional. Claro. Pero también, en mi opinión, he escuchado algunas otras opiniones que dicen cosas distintas, pero en mi opinión, la Cámara de Diputados, aun y cuando va a conservar una mayoría, ya por cierto, digamos, vaticinada por muchos analistas, una mayoría simple, una mayoría, como se llama técnicamente, absoluta, pero no es una misma composición, y yo espero que los nuevos nombres que se suman a la Cámara no traigan algunos expedientes que les puedan exhibir y le permitan a la Cámara ya no ser una caja de resonancia del Poder Ejecutivo, porque con esa aplastante mayoría que tenía Morena, pues era un hecho concreto de que al presidente se le ocurría que mañana era necesario que los patos fueran pintados todos de azul o de guinda, pues entonces salía un diputado y decía que había una iniciativa de ley para que se ordenara que los patos se pintaran de guinda. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones no puso en bien al Poder Legislativo, al contrario, y yo aspiraría que el voto, el mandato de los electores de tener una composición distinta de la Cámara de Diputados se refleje en un comportamiento en ese sentido de la Cámara de Diputados, es decir, que la oposición realmente se meta a discutir y a equilibrar el ejercicio del poder frente a la necesidad de los cambios legislativos o de la toma de decisiones tan importantes como el tema que tiene que ver con la aprobación anual del presupuesto. Rapidísimo, me reportan que ya tenemos el enlace con Zoom hasta Europa con el maestro Nelson Vargas. Doctor Marco Antonio Baños, rapidísimo. Concretamente, Morena no alcanzó la mayoría absoluta, ¿es correcto? No tiene las 2/3 partes, no tiene esta posibilidad de impulsar por sí y con sus aliados reformas constitucionales. ¿Es correcto esto? Se queda como una mayoría simple. Bueno, hay que decirlo así, en términos de mayoría simple sí la tiene, no tiene mayoría calificada. ¿Cómo se van a componer los grupos parlamentarios? ¿Quién sabe? Ahí está el tema todavía. Porque luego viene el chapulineo, estas cosas que les encanta a los partidos políticos estar haciendo con los grupos parlamentarios, que por cierto es una práctica deleznable que debería de ser claramente regulada en la legislación. Hay un primer avance con la regla de sobrerepresentación nueva que incluyó el INE para la asignación de los diputados, y vamos a ver cómo se comporta esta nueva composición de la Cámara. Pues ahí ya está el comentario, el análisis y la opinión del doctor Marco Antonio Baños. Vamos a regresar con el doctor y vamos con la entrevista por Zoom. Ya tenemos al maestro Nelson Vargas en esta charla rumbo a Tokio 2021, a 45 días de esta fiesta olímpica, esta justa deportiva que además nos ha generado
generado tanta expectativa. Ya tenemos el Zoom con el maestro Nelson Vargas, ya tenemos también a nuestro analista deportivo, a Raúl Hernández, también para que podamos platicar con Raúl y con el maestro Nelson Vargas sobre este escenario que sin lugar a dudas es muy importante para el deporte internacional en Tokio 2021. No sé si ya estamos listos con el Zoom para el maestro Nelson Vargas. Adelante, maestro, qué gusto saludarlo. Maestro, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches allá en Europa. Sí, ya aquí, ya listos para descansar y bueno, ya los muchachos están regresando el día de hoy a sus diferentes lugares de origen, algunos que viven en Estados Unidos, otros que viven en la Ciudad de México y también en diferentes provincias. Básicamente es el penúltimo evento que tuvieron aquí con 3 competencias, una en Canet, otra en Barcelona y otra en Mónaco. Y bueno, desgraciadamente se han quedado muy cerca de las marcas y su última esperanza será Misión Viejo, California, del 24 al 28 de junio. Algo que es importante que sepa la comunidad es que hay varios que tienen posibilidad que sean considerados para los Juegos Olímpicos, aunque no dieron la marca A, pero están dentro de un parámetro donde se compite 32 personas por evento y hay 3 o 4 que tienen esa posibilidad. Esperemos que el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE, ya no te digo de la Federación, porque la Federación no le importa en lo absoluto, apoyen este movimiento, porque la FINA los va a designar y ojalá y esa participación sea aceptada por el Comité Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional del Deporte, porque están dentro de los 32 mejores nadadores de cada una de las pruebas que se participen en los Juegos Olímpicos. Esperemos que ahora en Misión Viejo alguno haga la marca. Hicieron un muy buen papel. Hubo una nadadora extraordinaria, María Matacoco, que ganó varios primeros lugares, se llevó más de 1.500 euros de premios, porque les dan recursos económicos a los mejores. Y bueno, estar lidiando con campeones olímpicos y campeones del mundo aquí en Europa no es tan fácil, y varios finalistas, muchos medallistas. Creo que fue una buena actuación de este grupo, que ha hecho un gran esfuerzo con sus recursos propios, ya que nadie los ha apoyado. Maestro, sin lugar a dudas, ha sido también un proceso de clasificación inédito, con una pandemia encima, con incluso la cancelación el año pasado de esta fiesta deportiva que originalmente era en 2020 y que ahora tuvo que cambiarse a 2021. Maestro, estuve leyendo una columna muy interesante que usted publicó y nos comentaba sobre el escenario democrático. Usted hace un momento me comentaba sobre el tema de la indiferencia de la comisión. ¿Qué está pasando con estas instituciones, esos organismos que deberían apoyar a los deportistas mexicanos y que sin embargo son indiferentes o simplemente no les interesa? ¿Qué está pasando, maestro Nelson Vargas? ¿Qué está pasando con el deporte nacional? ¿Qué está pasando con las políticas públicas del gobierno? Es una tristeza que después de hacer un ciclo olímpico tan bueno como el resultado de Barranquilla, que usted narró permanentemente, y después en Lima, Perú, los Panamericanos, era para haber apoyado muchísimo a estos deportistas. Sin embargo, la Federación Mexicana de Natación tiene una muy mala costumbre. Cuando los muchachos tienen posibilidades de medallas y cuando tienen que dar resultados y ganar centroamericanos y meterse en las medallas en los panamericanos, apoyan. Cuando ven que los deportistas no tienen mucha posibilidad porque es difícil estar en una final olímpica, los desprecian y el sueño olímpico de estos jóvenes se viene abajo porque no hay quien esté empujando que den ese gran brinco. Nunca van a dar ese brinco mientras no haya ese apoyo. Llegaron hasta Panamericanos y ahí se acabó todo el apoyo. Eso es muy injusto. Ahorita está pasando con los clavados. No, a pesar de que México tiene el máximo de plazas para participar en los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo?, no deciden cómo van a ser la selección. Quedaron que iba a ser la selección en un selectivo que se creía que terminaba el día de ayer, 6 de junio, pero no han hecho el selectivo, no han convocado, y es una incertidumbre de los clavadistas que
están entre los mejores del mundo, 12 plazas tienen. Así es. Entonces es realmente muy vergonzoso, muy triste lo que está pasando en el deporte nacional y más que nada con la Federación Mexicana de Natación. Maestro Nelson Vargas, es indispensable tener un representante en la Cámara de Diputados que realmente represente los intereses deportivos, que realmente alce la voz en la máxima tribuna legislativa de la nación y que realmente atienda los problemas, las necesidades, los desafíos de las organizaciones deportivas que están al día de hoy pero prácticamente abandonadas o son víctimas de la indiferencia, no lo sé si de la incapacidad o incluso de a veces de los intereses contrarios al deporte nacional, maestro. Es una vergüenza, como usted dice. Yo veo que la gente que informa la Comisión de Juventud y Deporte, el señor Ernesto D'Alessio, ha hecho hasta lo imposible, ha denunciado ante la Fiscalía, ha denunciado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera con el señor Nieto. Hay una fuerte demanda en contra de Quirito Doró, que por cierto tiene que presentar el día 10 de junio ante un juez para que decidan su futuro de este personaje que está acusado por peculado y enriquecimiento inexplicable, y seguramente ojalá y exista la justicia. No queremos ese personaje que siga perjudicando a los nadadores mexicanos y a todo el gremio, natación, polo acuático, nado sincronizado y clavados. Yo creo que ya es urgente un cambio y esto va a depender mucho de lo que la Fiscalía junto con, ya la Fiscalía hizo su trabajo, ahora el juez tiene que determinar qué tan responsable es el señor Quirito Doró, que tiene toda la responsabilidad, porque hay evidencias claras del mal uso de los recursos que le ha dado el gobierno, cerca de 500 millones en el tiempo que él tiene al frente de la Federación Mexicana de Natación y que no ha hecho absolutamente nada para apoyar a los deportistas. Pues ahí está la opinión, ahí están los comentarios, está la declaración valiente, fuerte de un hombre con la autoridad moral, con la capacidad, con la trayectoria, con el reconocimiento internacional como Nelson Vargas. Maestro, ¿sería posible que nuestro titular de la sección deportiva pueda platicar con usted dos temas que quiere formularle? Con todo gusto, me da gusto que haya gente que esté interesada en lo que está pasando del deporte y no nada más piensen en el fútbol como se hace normalmente en México. Suele suceder. Vamos con nuestro analista Raúl Hernández, que desea formular dos preguntas al maestro Nelson Vargas. No sé si ya estamos listos para que formule. Adelante, Raúl, por favor. Maestro, doctor, amigo Nelson Vargas, un gusto saludarle. Y bueno, pues qué bueno que se tocan estos temas, qué bueno que se tocan, porque hoy en la mañana el presidente en la mañanera dijo que iba a tener el presupuesto para el deporte, para otras cosas, pero particularmente para el deporte, ¿qué es lo que nos ocupa? Doctor, amigo, maestro Nelson Vargas, usted con toda la experiencia como empresario, creo que usted sería el idóneo para estar ahí justamente, como decía el doctor Julio Jiménez, en la Cámara de Diputados para aventar hacia adelante, para recomponer todo esto que se está haciendo, porque no solamente la natación, el básquetbol, porque el voleibol, porque hay muchos deportes que están olvidados. Su opinión, doctor. Mire, yo soy un hombre ya de 79 años, que ya pasó pues mi época de estar luchando para que las cosas mejoren. Yo creo que hay mucha juventud, hay mucha gente que tiene la capacidad, la inteligencia para estar al frente de, ahora no sé qué va a pasar, porque pues ahora con las elecciones, a ver quiénes quedan en lo que es todo lo que es la dirigencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y para hacer cambios que se requieren. En la CONAVE. Porque desgraciadamente nada sirve que el señor presidente se vea tan bondadoso dando recursos. Si los recursos se dan, ya que terminó un proceso de 1 año y medio, 2 años, para poder preparar a los deportistas, no se puede decir ahí te va el dinero cuando ya acabó la posibilidad de muchos de dar marcas, de muchos de prepararse. Esto debe ser planificado. El presidente lo hizo muy bien, dio recursos después de los Juegos Panamericanos a todos los deportistas que estuvieron allá.
allá, y también dio en el 20 de noviembre del año pasado otra buena cantidad de recursos. Pero mientras la máxima autoridad del deporte no les diga a los deportistas cómo deben utilizar esos recursos, pues es muy difícil. Si no hay planificación, si no hay organización para que los muchachos se preparen, porque ¿qué pasa con muchos muchachos que requieren del recurso más que nada para salir adelante en el aspecto familiar, de el más o menos vivir bien, y les dan el dinero y no lo utilizan para su preparación? Yo creo que ese es un gran error que no le han dicho al señor presidente, que la forma de apoyar no es dándoles dinero nada más para que ellos utilicen el recurso como ellos creen conveniente. Hay que orientarlos, hay que decirles cómo utilizar el recurso. Claro. Doctor, bueno, pues yo sigo en la necesidad de decir que usted es la persona ideal y le agradecemos muchísimo su participación, el tiempo, lo dejamos descansar. Doctor Nelson Vargas, estos son los conceptos del doctor Nelson Vargas, su amigo de todos ustedes. Julio. Maestro Nelson, como siempre, agradecidos por su valiosa opinión. De veras valoramos siempre su confianza y su amistad, y los comentarios siempre valiosos, valientes y muy oportunos. Maestro, muchas gracias. Espero que en próxima fecha nos pueda acompañar aquí en el estudio de 1+1, maestro. Hay que presionar mucho para que se haga el selectivo de clavados. Ahí es donde están las medallas. Pero si hay una pugna interna por no tomar decisiones acertadas, va a ser un fracaso, aun cuando hay 12 oportunidades, 12 plazas que van a competir en la máxima justa deportiva de Tokio. Pero mientras no decidan quiénes van a ir, va a seguir el problema y la inconformidad de todos los clavadistas. Pues ahí está la situación que hoy viven los deportistas de alto rendimiento, deportistas que han ofrendado su vida, hombres y mujeres de tiempo completo que se dedican al deporte a nivel internacional y que ponen siempre en alto el nombre de México en estas fiestas deportivas a nivel internacional. Maestro Nelson Vargas, muchísimas gracias. Lo dejamos descansar. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, el maestro Nelson Vargas desde Europa, concretamente en España. Siempre agradecidos por la opinión y el apoyo del maestro Nelson Vargas, y agradecemos siempre también la opinión y la colaboración de nuestro experto en temas deportivos, el ingeniero Raúl Hernández. Raúl, muchas gracias por tu apoyo. ¿Algo más te traías en nota en materia deportiva o ya fue el último remate con el maestro Nelson Vargas? Julio, pues siempre en materia deportiva tenemos información. Por favor. No quiero dejar de pasar rápidamente, si me regalas 30 segundos. Adelante. Felicitar al equipo femenil de Tigres, que ganó el campeonato a las Chivas la semana pasada, y no dejar de mencionar también, ya nada más como mención, que Estados Unidos le gana ayer 3-2 a México en esta Copa de Naciones, que es este torneo, y el día de mañana hay fútbol también selectivo precisamente para los Juegos Olímpicos. Julio, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl Hernández, en esta sección de deportes aquí en Cambiando de Tema desde los estudios de 1+1. Y bueno, regresamos a esta mesa de análisis. Quiero aprovechar para preguntarle al presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, a don Miguel Ángel López Farías. Miguel Ángel, ¿tú crees que en este momento esta nueva recomposición a nivel estados se dé también a nivel Cámara de Diputados? Ya nos comentaba el doctor Marco Antonio Baños que habrá que esperar todavía, habrá que esperar los últimos números, ya la decisión determinante ya de las fracciones parlamentarias, si es que va a haber algún fenómeno de chapulineo. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que haya este acto cínico, descarado? Sin duda, son políticos. Qué terrible. Son políticos. Sin temor a equivocarte. La naturaleza del político, no de todos, por supuesto. Claro, no hay que generalizar. No hay que generalizar, claro. Pero la naturaleza, y además mencionaste algo importantísimo. La unidad de inteligencia financiera del gobierno federal ha hecho su chamba. Ya ha trabajado para encontrar, y si no encuentra, escarba y siempre encuentra. Es correcto. Y más de uno de los que van a tomar protesta en la Cámara Baja, sin duda tendrán algún expediente y sin duda tendrán que pasar por la oficina del consejero jurídico de Presidencia de la República, pues decirle, bueno, ya venías con este uniforme, te vas para este lado. Pero hay aquí un punto muy importante. Otro actor que es Movimiento Ciudadano. Cuidado. La gran bisagra a partir de ahora en el Congreso de la Unión. ¿Qué puede y qué no puede hacer el presidente de la República? Lo iremos viendo sobre la marcha. Pero tan solo el controlar el presupuesto, y lo dijo, no va a perder el control del presupuesto, claro. Pues le significa una correa muy bien afianzada en la yugular de muchos gobernadores. Gobernadores que no le entren al aro, gobernadores que le cierren la llave y comenzaremos a ver la sequía. Viene la guerra de todas, o la madre de todas las guerras, que es el 24.
¿Para qué va a necesitar el Congreso? Pues precisamente para eso. Así tenga que amenazar a legisladores con pasarse al otro partido, así tenga que sentarse a negociar con Movimiento Ciudadano. Esto es política real. Y no esperemos ninguna otra sorpresa. Lo hemos visto con Morena y en los usos y costumbres presidenciales, pues es de uso común. Es una práctica lamentable, desafortunada, cínica, que además genera decepción en la ciudadanía, genera desconfianza, porque yo voté por un candidato que venía abanderado por un color, por una ideología, y resulta que ya es una ideología totalmente opuesta. Yo quisiera aprovechar para preguntarle a nuestro experto en materia electoral, Luis Miguel Carrido. Luis Miguel, oye, ¿qué está pasando en este momento en Ciudad de México? ¿Qué mensaje le están dando los ciudadanos a Claudia Sheinbaum después del accidente lamentable, los 3 últimos accidentes en el sistema de transporte colectivo Metro? El accidente de Tacubaya en 2020, el incendio misterioso en las oficinas en el centro de operaciones del sistema de transporte colectivo y este terrible accidente en Tláhuac. ¿Qué mensaje le está dando la ciudadanía a Claudia Sheinbaum y a Morena en la capital de la República Mexicana? Yo creo que la Ciudad de México combina una alianza. Estaban 2 partidos separados que aquí se unen y entonces sí, digámoslo, pudieron ser competitivos, pero también está el voto. Las personas que habitamos la Ciudad de México durante muchos años se ha refrendado, digamos, a los gobiernos que han sido plataforma presidencial, del caso de Andrés Manuel López Obrador, el caso de, por supuesto, también de Claudia Sheinbaum, que está entre la lista, Marcelo Ebrard, ¿no? Miguel Ángel Mancera, que también estuvo en esas líderes. Entonces, ¿qué mensaje están diciendo? Bueno, pues que no se van a dejar pasar tampoco a varias cosas. En las delegaciones hay un voto diferenciado, que la Ciudad de México va a tener otra lógica totalmente de correlación de fuerzas, tanto en las delegaciones como en el Congreso de la capital, que lo decían aquí en la mesa, van a tener que negociar y que construir acuerdos con otra lógica, no las lógicas de carro completo. Y bueno, el tema, creo yo, de la Ciudad de México es un reflejo de lo que está ocurriendo en el país. Los partidos políticos cambian de bando. El PRD está compitiendo con el PRI y con el PAN en la Ciudad de México, y es en 1997 que llega el PRD. Morena es un poco lo que había sido aquel PRD, y bueno, eso de pronto tiene también un costo en las urnas, este tipo de cambios y de movimientos y de pragmatismo, y me parece que sí funcionó la alianza. Hay que poner, era una alianza, fuerzas que estaban separadas se unen, y aquí sí lograron no era la coalición, no era coalición. No, bueno, era digamos, los votos por el PRI y los votos por el PRD, incluso porque el PRD tiene arraigo en varias zonas de la Ciudad de México, y en este caso por el PAN, pues hicieron una buena oportunidad, pero eso no soslaya que tuvimos el incidente del metro recientemente, que tuvimos una serie de episodios que también desgastan al electorado y que ya mandó una señal importante de que no es monolítica la ciudad. Creo que la nota se convirtió en la Ciudad de México cuando la nota era la Cámara. Yo creo que en la Cámara se generó como una expectativa que haya contrapesos y que haya mayoría. Y luego dijeron, bueno, no queremos la mayoría, que no sea mayoría calificada. Bueno, mayoría calificada también se requiere el Congreso. Entonces era esta lógica de, bueno, vamos a perder, pero no y de pronto la Ciudad de México nos dice, aguas, aquí sí hay una situación. Que pudo haber, perdón que interrumpa, pero es muy interesante. Por favor, Miguel Ángel. Diciendo, Luis Miguel, pudo no haber ocurrido, pero el tema de la línea 12, que se convierten en la Yotzinapa local, los empuja. O sea, pudo no haber ocurrido con la alianza, pudo haber sido muy atractivo, pero que lamentablemente, como suele suceder en este tipo de situaciones, el fenómeno de la 12 lastima la epidermis social en la capital, y esto de todos los malestares, ¿no? Ahí se demuestran las urnas. Marco Antonio Baños, ¿qué opinión tenemos hoy respecto a este mapa que hoy estamos viendo aquí en la imagen y compartiéndolo a nuestro importante auditorio? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo se está componiendo hoy los intereses político-electorales, ciudadanos y democráticos? Morena está en la última etapa de gobierno, estos 23 años de gobierno, de un gobierno de izquierda. Quiere decir que para el 2024 cabría la posibilidad de haber nuevos líderes, nuevos personajes, nuevos rostros de la democracia que podrían incluso arrebatarle a Morena el ejercicio del gobierno en la capital de la República Mexicana. Bueno, yo pienso que
el mapa de los equilibrios políticos se movió, aunque ligeramente, pero se movió. Claro. Eso es un punto que hay que decirlo. ¿Qué va a pasar en lo sucesivo? Bueno, pues va a depender mucho de la gestión de los actuales diputados, de los gobernantes que fueron electos. Hay que recordar que ahora se pueden reelegir, salvo el presidente y salvo los gobernadores, pero todos los demás pueden ir de nueva cuenta para que los ciudadanos digan si confían o no en ellos. Esa parte me parece que habrá que medirla en función de lo que vayan haciendo a continuación. Pero una cosa concreta es que los partidos tradicionales, en el caso del PAN, del propio PRI, repuntan ligeramente, pero repuntan, tienen un resultado muy importante en la Ciudad de México. Tienen, bueno, el PAN por sí solo pues trae, aunque va en coalición en el caso de San Luis y con toda esta problemática de la contienda tan cerrada, pero pues el conteo rápido, que para mí es el instrumento más preciso en este momento, pues le da la ventaja a esa coalición. Y creo también que el PRD, bueno, pues se mantiene, por lo menos mantiene el registro, no hay una recuperación importante. Yo creo que el PRD apostó a ser el gran ganador de esta coalición, pero no fue así. El PAN se convierte literalmente en el partido más sólido en el segundo lugar de la votación, y el PRI pues tiene una ligera recuperación, pero no llega a rebasar al Partido Acción Nacional, que pues ahora tendrá algunas gubernaturas y tendrá alrededor del 19% de la integración de la Cámara de Diputados, lo cual no es desdeñable, es un buen punto que le permitirá al PAN poder maniobrar. Y creo que también el voto diferenciado que tienen los electores se prueba de nueva manera en esta contienda electoral del día de ayer. Para efectos democráticos me gusta más un esquema de redistribución de las posiciones en las cámaras y en las gubernaturas, porque genera mejores equilibrios. Claro. Pero vamos a ver también todas estas actitudes que el presidente ha demostrado cuando, por ejemplo, tenía la idea de que podían perder una mayor cantidad de diputaciones, pues entonces reaccionó diciendo que, por ejemplo, vetaría los proyectos de ley. Así es. Con cierto desconocimiento, lo digo con respeto para el presidente, pero con cierto desconocimiento del proceso legislativo. Profundo. Porque puedes regresar una sola vez, pero no puedes parar la publicación. Es una obligación constitucional, claro, de la Cámara que emite pues la promulgación, cuando después de una vez que el presidente se negó a la promulgación, pues entonces lo tienes que promulgar. Pero yo pienso que vamos a ver aspectos importantes. Creo que en el proceso de la designación de quién va a ser el candidato de Morena rumbo a la presidencia de la República en el 2024, hubo un descarrilamiento desde la línea 12, y ahí está el mensaje, coincido con Luis Miguel, con Miguel Ángel, claro, en el sentido de que los electores en la Ciudad de México ya dijeron, cuidado, porque sí vamos a evaluar. Ese es un punto importante. Wow. Y dos, a mí me parece que después del lamentabilísimo accidente de la línea 12, pues ahí ya no queda el discurso de así me dejaron y hubo corrupción de los de antes. Ellos son los que estuvieron ahí. Estuvo Marcelo, por supuesto. Claro, ahí hay un intermedio ahí de Gustavo, de Mancera, pero es un hecho concreto que también estuvo Mario Delgado en esas administraciones. Por más que le haga el cuento, él sabe muy bien que fue el que emitió las autorizaciones presupuestales. Y en esa ocasión me parece que el presidente había tenido mucho cuidado de proteger a Claudia, no se había ido a parar a la zona del accidente, dejó que Claudia tuviera todo el escenario de manejo de la crisis, y al día siguiente le dio espacio en la mañanera, y parecía en ese momento que el gran perdedor de esa contienda, bueno, al menos así lo leí yo, era Marcelo Ebrard. Parecía que ya había tenido un llegue importante en sus pretensiones presidenciales. Nada más que ahora los resultados de la Ciudad de México, quién sabe qué nuevas reflexiones le estén concitando al primer mandatario, insisto, respecto a lo que ya es inminente, que es la definición de quién va a ser el candidato a la presidencia por parte de Morena. Bueno, yo creo que Monreal tiene Monreal es un gran operador político, sí, hay que decirlo, ¿no? No ha estado en el corazón del presidente por algunas circunstancias, me da esa impresión, pero creo que en términos de operación política, Monreal es un hombre que está probando una enorme experiencia, que supo sobreponerse cuando no lo hicieron candidato por el PRI, se fue al PRD, ganó la gubernatura, ahora desde Morena pues ganó primero la delegación, perdió ciertamente la jefatura de la Ciudad de México, pero en el Senado ha hecho y deshecho con una enorme en una enorme eficacia digamos, desde lo que es su perspectiva, lo que es su trabajo, podemos estarnos de acuerdo, pero como operador político, resultados ha dado. Entonces creo que ya no hay dos, sino que parece que se suma una tercera posibilidad. Vamos a ver qué decide el primer mandatario, o
al final de cuentas, pues aquí, por más que digan, pues ahí vuelve a aparecer el dedito mágico que decide las candidaturas. Claro. Parecía una etapa trascendida como método de selección de candidatos a la presidencia, pero yo creo que eso está más vivo que nunca hoy día. Pues aquí está la opinión del doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del INE. La verdad es que el tema nos da para 4 horas de programa y no terminaríamos. Y yo quiero comprometer a los invitados de esta tarde para que en próxima fecha, no sé si el jueves o el día que su agenda les permita, demos continuidad, así desmenucemos todo el fenómeno, a nivel Ciudad de México, a nivel Sinaloa, a nivel Campeche, a nivel Nuevo León, a nivel Chihuahua, a nivel Sonora. Lo vayamos porque a usted le interesa. A usted este tema le ocupa y le preocupa. Quiero pedirle un último comentario al presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, don Miguel Ángel López Arias. Actores importantes, gracias querido doctor. Por favor. Actores importantes que han jugado en este proceso electoral y que van a seguir jugando y no hay que perderlos de vista, es el poder del crimen organizado. Lamentable. Un actor importantísimo, nada más un dato, Badiraguato, que ha sido uno de los municipios con mayor votación priista en esta ocasión, gana Morena con la coalición también Partido Sinaloense. Así es. Y otra sorpresa, en el Congreso de Tamaulipas, los panistas, pues nada más alcanzaron 6 curules frente a 16 de Morena. O sea, el señor Cabeza de Vaca puede ser desaforado en este instante. Luis Miguel Carrido, tu opinión con el compromiso de que nos acompañes en próxima fecha. No, bueno, yo creo que ganan todos algo. El caso, o sea, Morena ganó la Cámara de Diputados, eso es evidente, tuvo una muy buena votación, tuvo varias gubernaturas, pero también está lo que señalábamos de la Ciudad de México, hay recomposiciones en el tablero, hay temas relevantes, ustedes hablaban de los liderazgos dentro del propio Morena, es que también van a ser muchos morenas en esa lógica de esa disputa por el poder presidencial, por la candidatura presidencial, entonces ahí se puede mover un poco la ecuación. Yo creo que fue una buena jornada, la participación la destaco, la alternancia, hay 5 entidades en el país que nunca han visto alternancia, Colima va a dejar de ser una de esas. Claro. Campeche no sabemos, bueno, Campeche muy probablemente sí, porque ya que pase lo que pase, pues será una alternancia. Entonces, quedarán solo 3 entidades en la República Mexicana que nunca han conocido la alternancia. Eso yo también lo destacaría, que eso es prueba de que esto se mueve y así como ahora en la Ciudad de México está viendo Morena que no está enquistado para siempre, que puede perder el poder, también lo están viendo los demás partidos, el caso de Campeche, por ejemplo, que era un bastión del PRI, que va a cambiar, Colima también es el caso, y bueno, creo que eso es una buena noticia, y tú lo mencionabas, la participación, excelente participación ciudadana en tiempos de pandemia, los últimos procesos, la última década no habíamos tenido más del 50% en una elección intermedia y ahora sí lo tuvimos, y creo que el INE hizo un buen trabajo también en la parte técnica de las casillas y demás. A mí no me gustó mucho el protagonismo de algunos consejeros en cierto momento, pero creo que hizo un buen trabajo y demostró que es una institución que tiene mucha valía y que pues se instalaron las casillas y que cuentan los votos las ciudadanas y los ciudadanos y que el voto, como dice un gran amigo, cuenta y se cuenta bien. Aquí están los comentarios, las opiniones y sobre todo el análisis de voces autorizadas de don Marco Antonio Baños, ex consejero del INE, del presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Miguel Ángel López Arias, de un experto en materia electoral, Luis Miguel Carrido. Yo lo invito a usted para que todos los días, en punto de las 14:30 horas, nos acompañe aquí en Cambiando Tema, desde los estudios del periódico 1+1. Quiero agradecer especialmente al presidente de Grupo 1+1, al doctor Naim Libien-Cahui, así como a nuestra directora general, Karina Rocha Priego, por las facilidades y el apoyo y la confianza que nos han brindado para hacer este proyecto y llevarlo hasta usted, hasta su casa, hasta los temas más interesantes y que abordemos los asuntos más coyunturales. Acompáñenos próximo jueves en punto de las 14:30 horas, aquí, Cambiando de Tema. Recuerden, mañana hay una cita con mis compañeras Dafne y Berenice, aquí en Cambiando de Tema. Y nosotros estamos a la mesa política el próximo jueves, 14:30 horas. Soy Julio Jiménez y les deseo una excelente tarde y muy buen provecho. Gracias y hasta la próxima.